Vamos a hacer una breve oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor Dios, por esta oportunidad, Padre, por estar aquí, por el rescate maravilloso de la sangre de Jesús, Padre, por nuestras vidas, por tu tremenda misericordia, por arrancarnos del engaño, por arrancarnos del infierno, Señor, y traernos de regreso a ti. Señor, soy muy grato por tu extrema misericordia conmigo y para con toda la iglesia. Habla con nosotros, Señor Dios, abra nuestros ojos y entendimiento. No nos dejes más ser engañados o caernos en cualquier tipo de solución que sea de este mundo, sea de nuestro corazón, sea del enemigo, sea de cualquier cosa que haya en esta tierra, sea por cualquier medio, persona. Suplicamos, Padre, ayúdanos con tu Espíritu Santo para que el Señor hable con nosotros y nos arranques de las tinieblas, quites totalmente, nos quites totalmente de las tinieblas para tu maravillosa luz. Señor Dios, entregamos totalmente en la mano del Espíritu Santo esta reunión, Señor Dios, esta administración. Tu Espíritu Santo le complazca que tu voluntad sea establecida hoy y que tu nombre sea mucho glorificado y por tu sublime nombre. Por amor a tu nombre yo te pido, ayúdanos, ayúdanos Señor en esta mañana a través de este mensaje para que podamos estar listos para ti, pues tu grandioso día está ahora muy cerca de que en todos los siglos y generaciones anteriores. Pues ahora de hecho llegó el tiempo de estar listo para subir a cualquier instante. En el nombre santo de Jesús, amén. Aleluya, aleluya, amados hermanos. Glorifiquen el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amados, el tema es la fuente del engaño. Las fuentes del engaño. Este que está hablando con ustedes predicó mucho tiempo sobre la apostasía, sobre el engaño. Y ha entrado en esta iglesia, y ha entrado en las iglesias, y yo mismo fui engañado por mucho tiempo, por muchas áreas. Yo mismo prediqué y anuncié, y mismo hablando mucho del tema, yo sufrí el engaño. Ustedes están hablando con alguien que fue engañado. Alguien que fue engañado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, empieza a quedar, como se dice, atento a detalles que usted no se daba cuenta antes. Alguien que sufrió algún tipo de golpe, de engaño, de algún tipo de engaño. Esa persona empieza a comportarse de una manera mucho más atento. Y yo quiero traer un tema tan serio para la iglesia, visto que ya haya sucedido con muchos hermanos con la cual nosotros ya conocemos, hermanos muy amados, que nosotros consideramos muy sabios, otros que conocemos de mucho tiempo ser engañados fácilmente por el diablo. Mas muchos no son engañados por el diablo. 100% de nosotros normalmente somos engañados por nuestro propio corazón. Y yo quiero hablar sobre las fuentes del engaño. Y que el Señor nos ayude en esta mañana y que nos arranque de las tinieblas de una vez, porque, amados, definitivamente la generación de todos los siglos y milenios, finalmente llegamos en el último tiempo. Definitivamente ahora, de hecho, la iglesia va a subir a cualquier momento. El último grande evento que mucho esperamos está sucediendo delante de nuestros ojos en las redes sociales, entonces no hay más tiempo. Pero quiero hablar sobre la fuente de los engaños para comprender y hablar para hablar
de cada una de esas fuentes. Amados, por favor, pido que ustedes oren y pida al Espíritu Santo que te revele que si tú estás siendo engañado por una de estas fuentes, suplique al Espíritu Santo que te arranque de ella, te arranque de tal situación, porque tu salvación, mi salvación está en juego. Y es tan serio el tema que va a ser citado aquí hoy. Es tan serio para la iglesia en Brasil, para el santo ministerio, para cada uno de nosotros, pues la eternidad está en juego ahora. Estamos hablando de la eternidad, no es cómo usted va a vivir en esta tierra, cómo usted va a convivir con tus hermanos. No, 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 no. Estamos hablando de la eternidad, algo que define definitivamente, va a hacer con que tú pierdas la salvación. Amados, es tan serio lo que voy a decirles, porque aquellos que van a quedar, pero Señor, en tu nombre hice esto, aquello, ella tiene la convicción de adentro de ella hoy que ella está correcta, que ella va a subirse, está todo bien y de repente va y se queda y va a cuestionar a Dios por qué ella no subió, por ser parte de un engaño. Y yo quiero hablar de la fuente del engaño, quiero hablar lo primero que es engañar. Engañar es llevar a alguien a creer en algo falso como si fuera verdadero. Engañar es llevar a alguien a creer algo falso como si es verdadero, como si es verdad. Existe tipos de engaños y lo que sucede que se engaña trabaja de dos formas, en dos niveles. Primera forma, de forma activo. Mentir, distorcer, manipular, quiere decir el engaño activo. Y existe el engaño pasivo, creer en la mentira como si fuera verdad. Entonces, estar en el engaño, o usted está engañando o está siendo engañada o engañado. En todas ellas tenemos que tomar mucho cuidado. Voy a desenvolver aquí en la palabra mostrando diversos escenarios. Y seguro en algunos de ellos podemos estar siendo tentados en este exacto momento. Y yo quiero hablar sobre eso. Tenemos dos niveles de engaño. El engaño del pecado activo, mentir, manipular, seducir como la serpiente en el Edén. Y existe el engaño como el estado espiritual, segundo nivel. Estar iludido, vivir creyendo en una mentira. La primera fuente del engaño que voy a citar aquí son 12 fuentes. ¡Wow! 12 fuentes. Pero la primera fuente ya hemos hablado mucho. Recomiendo que vean algunos videos que el pastor señor Neto habló de ese asunto en el altar del Campo Limpo. La primera grande fuente del engaño, la mayor fuente del engaño es el corazón. Vamos a abrir la palabra del Señor rápidamente en Jeremías 17. Esta es la primera fuente del engaño. Esta fuente ha llevado a millones a corromperse, a millones al engaño terrible. Ha llevado a las personas a salir de la presencia de Dios, a cultuar a sí propio, a cultuar a Dios, a otros dioses, a simplemente ser engañados totalmente. Esta fuente es el corazón. Y la palabra de Dios dice, el corazón es más engañoso que todo, es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Jeremías 17:9. Observen que de todas las cosas, mayor engaño que cualquier otra cosa. Esa fuente de engaño es mucho peor que la propia apostasía, es mucho peor que el propio Lucifer, es mucho peor que cualquier otro medio de engaño que existe sobre esta tierra, en esta tierra, sea ya en el aspecto espiritual o en el aspecto físico material. Esta es la mayor fuente de engaño.
Nuestro corazón Él no hace creer, no hace desear, no hace ir en direcciones, no hace tomar decisiones, no hace pensar. Es totalmente contraria de Dios. Y si tu corazón no es atendido, usted se revela, usted no cree, usted no quiere, o si no es de tu manera, usted no quiere. Y millones de personas han sido engañadas por el propio corazón. En Proverbios 28-26 dice así, ¿quién? Proverbios 28-26, la palabra del Señor dice, el que confía en sí, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Proverbios 28-26. Entonces, el corazón, él genera una falsa confianza en sí mismo. Y esa confianza en sí mismo que es generada adentro de tu corazón, puede poner otra versión, Proverbios 28-26, vamos a leer. Proverbio 28-26, LVLA, la versión LVLA. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Entonces entienda, una de las mayores fuentes del engaño es el corazón. Si tú confías en tu corazón, usted automáticamente se vuelve insensato, necio. Insensatez, necio, es no comprender nada a tu alrededor. Un necio es no reaccionar con sabiduría, no actuar con sabiduría, es actuar como necio, es reaccionar sin pensar. Una de las mayor fuentes del engaño es el corazón. Ella lleva al hombre a la locura. En Marcos 7, 21 y 23, el apóstol Marcos desprende algunas características de nuestro corazón. Entiende, el corazón no es el enfoque, entienda, estamos hablando de la fuente de los engaños. ¿Por dónde somos engañados? ¿Cuáles son los medios de este engaño terrible? Destruye nuestro entendimiento, destruye nuestra vida, nos quita de la presencia de Dios. Marcos 7:21 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los malos pensamientos no salen de la acción de los hombres, no, sale de adentro del corazón. Los malos pensamientos. ¿Cuántas veces tu corazón mintió para ti, haciéndote tener mal pensamiento de tu hermano, de tu líder, de tu iglesia? ¿Cuántas veces ese maldito engañoso corazón nos colocó contra otro, contra un líder, contra alguien? Malos pensamientos. Los malos pensamientos. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Santiago 3, vamos a colocar Santiago 3, después volvemos aquí. Santiago 3:17, la palabra de Dios dice, porque la sabiduría viene de lo alto pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Usted quiere ver cómo usted tiene que pensar y no con tu corazón, y no como tu corazón piensa. Si tú estás mirando para alguien y lo que viene de lo alto en tu mente es puro primero, si no es puro, ¿de dónde viene? Si no es pacífico, si tu acción, tu pensamiento va a generar paz con aquella persona, porque si nosotros no mantenemos la paz con todos y la santificación, ninguno de nosotros verá al Señor. Tener la paz con el prójimo empieza con la sabiduría que viene de lo alto, no del corazón. Nuestro corazón es maligno. Él nos hace tomar decisiones, reprochar, apartarnos de personas o de los hermanos o de un líder o de una iglesia.
por causa del corazón, por causa del maldito corazón. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pacífico, es amable, es pura, amable. Tu pensamiento es amable, es buena de este hermano, de tu líder, de tu liderazgo. Es comprensiva. ¿Será que tú comprendes la situación de aquella persona? ¿Será que tú no ves que esta persona puede estar reaccionando malignamente y usted no tiene misericordia con ella? Usted no comprende que ella también está siendo engañada. Y en vez de ayudarla, usted empieza a reprocharla. En vez de ayudar a la persona, usted la destruye, usted la maldice. La sabiduría que viene de lo alto es comprensible, llena de misericordia. Usted tiene misericordia para con todos. Entonces, aquel que tiene sabiduría, la sabiduría viene de lo alto. No estoy hablando de sabiduría humana, no. Aquí estoy hablando de la sabiduría que viene directamente del trono de Dios. Ella tiene estas características. En tanto, la sabiduría que viene de lo alto es, ante de todo, pura, después pacífica, amable, condesciente, comprensible, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial, no tiene un favoritismo. Vamos a traer un medio término en esta discusión. Donde nosotros erramos, perdone, pero el engaño del corazón no. El engaño no quiere perdonar. El engaño no quiere aceptar. Tu corazón no quiere, no. Reconciliarse, no quiere. Tu corazón no va a aceptar que tú estás errado o errada, porque tú no tienes la sabiduría que viene de lo alto. Nuestro corazón tiene convicciones terribles. Marcos 21, vamos a volver allá. Mire lo que viene del corazón del hombre. Marcos 7:21, pues porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Marcos 7:23. Todos estos males, estas maldades de adentro salen y contamina al hombre. Entonces, aquí estamos viendo de la principal fuente del engaño, que es nuestro corazón. Nuestro corazón nos ha engañado constantemente, todos los días, todo momento. Si damos oído al corazón, por eso no tenemos que estar parados meditando en sí mismo, no. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Génesis 6:5, el Señor trae claramente. Vamos a pasar Salmo 53:1, vamos allá primero. Dice el tonto en su corazón, Salmo 53, versículo 1, dice así: el necio habla dicho en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Donde no hay Dios, aquel que piensa que en aquel área no hay Dios, no está Dios en la área de aquella persona, va a ser totalmente corrompida.
Si tú piensas que Dios no está en tu trabajo, en tu escuela, en los momentos donde tú no crees que Dios está actuando, donde tú crees que la presencia de Él no es real, puede estar seguro de que en aquel lugar, en aquella área, simplemente será totalmente corrompida y llena de injusticia. Porque muchos cuando están en el trabajo simplemente se olvida quién es Dios. Aquí no está Dios. Es un pensamiento que viene del corazón del hombre. No, Dios no está en la política, no está en esto, en aquello. Usted tiene que entender que Dios es soberano y está en todo lugar, en todo momento, controlando todas las cosas. Si tú piensas que en alguna área Dios no está, tú entrega al enemigo. Y yo veo donde Satanás más engaña, donde todos ya entregaron donde todos ya entregaron. No está Dios aquí, no está Dios aquí, no. Porque no, ¿por qué no está? Porque declararon por causa del engaño del propio corazón. Y vamos a volver Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 dice así, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Nuestro corazón siempre muestra que su camino está correcto. Él siempre te engaña diciendo que tu forma de pensar, aquello que tú piensas que tiene que ser hecho, tu idea es la principal, es la más adecuada. Y él te engaña y él te arranca la sabiduría que viene de lo alto. ¿Cuántas veces yo mismo me encontré que yo tenía razón en todo, en muchas cosas, y descubrí que no es, y descubrí que yo estaba totalmente engañado? Muchas veces, no fue una vez, dos, no creo que no fue ni dos ni tres, fue en innumerables veces. ¿Cuántas veces yo confié en mí mismo y descubrí que yo no servía para nada? Entonces, la primera fuente del engaño es el corazón. Ahora vamos a la segunda, damos la segunda mayor fuente del engaño. Por increíble que parezca, la segunda mayor fuente del engaño es la codicia. La codicia es una fuente de engaño impresionante. Vamos para Santiago 1, 14 al 15. Santiago capítulo 1, 14, 15. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Cada uno, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Santiago 1:14. Entonces, lo que más nos engaña, en donde 99% de las personas caen en pecado, es por su propia codicia, aquello que tú más desea, aquello que tú más anhela, aquello que tú más quiere. Es por ahí que va a venir el engaño y te va a destruir. Usted quiere mucho una cosa. Satanás sabe que tú quieres mucho estas cosas y él puede traer eso de una manera distorcida o contaminada y el pecado va a entrar a través exactamente de aquello que tú exactamente codicia. El engaño es una de las mayores fuentes del engaño, es la codicia, es el deseo de tu corazón. ¿Cuántas personas son engañadas por causa de la codicia, por causa de la atracción sexual? ¿Cuántas personas son totalmente engañados por causa del amor o el interés del dinero, por ejemplo? La codicia. Continuando aquí, versículo 15 en Santiago 1:15. Después, cuando la pasión ha concedido, da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado,
engendra la muerte. Observe que en esta palabra Dios mostró la origen, el canal, la acción y el resultado. ¿Y cuál es el canal? La codicia. Entonces, el canal del engaño es la codicia. Es una fuente terrible de engaño que ha llevado millones en el infierno, conducido millones al pecado. ¿Cuántos hermanos se han apartado porque deseaban mucho un determinado empleo? Deseaban mucho un determinado tipo de cosa y lo llevó al pecado. ¿Cuántos cayeron por desear poder, por desear cargos, por desear títulos? ¿Cuántos cayeron, fueron engañados exactamente por aquello que codiciaban? Fueron corrompidos, totalmente corrompidos, arrancados de la presencia del Espíritu Santo. Millones de nosotros. Yo hablo por mí mismo, yo confieso, yo ya me arrepentí mucho de eso. Pero mi codicia era la atención, quería llamar la atención. Mi codicia era ser hablado, comentado entre los pastores de Brasil, ser famosito. Fue ahí donde Satanás consiguió destruirme totalmente. Dios, con la extremada misericordia, me sacó de la boca del infierno y me empujó de regreso. Y usted piensa que es fácil reconocer eso. La codicia, nuestro maldito corazón tiene motor adentro de él que alimenta, que es la codicia. En Santiago, 1 Santiago, versículo 6, versículo 9 y 10, muestra otro escenario de la codicia, la forma como te engaña y dónde te lleva con resultado y cuál es el resultado de ella. Y esa codicia está siendo predicada en los púlpitos de la iglesia, en los púlpitos de la iglesia. 1 Timoteo 6, 9. Por favor, 1 Timoteo capítulo 6, 9 y 10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Versículo 10. Pero la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entiendan, ¿para quién está hablando este versículo? Él no está hablando para el mundo, no. Cómo alguien se desvía de la fe es porque este tema, este asunto está siendo hablado de adentro de la iglesia. La codicia al dinero está siendo predicada adentro de la iglesia. Los pastores han predicado y anunciado bendiciones, prosperidad y maravillas, y los cristianos están codiciando, llegando en la presencia de Dios, codiciando con el pecado de la codicia en sus corazones y pensando que aquello es pedir a Dios. Imagínense, amados, el propio líder, el propio pastor, inflamando los corazones de las ovejas para que las ovejas tengan riquezas, conquistas, usando la santa palabra de Dios en vez de santificar la oveja, haciendo con que vea la riqueza de este mundo, porque Dios te va a dar, Dios va a prosperar y usted va a conquistar. Y la mentira siendo predicada a los púlpitos de la iglesia. Más una vez, Santiago 1, 14, 15.
Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, ¿engañado por quién? Engañados. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado en su seducción por su propia pasión. NBI, por favor, la versión. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es la misma versión. Mantenga esa versión. Aleluya. Josué 7:21. Miren la desgracia que viene sobre una nación, sobre una ciudad, sobre un pueblo por causa de la codicia de uno de otro. La codicia destruye. Ella engaña de una manera. La codicia, ella ciega los principios. La codicia hace que tú no veas la palabra de Dios. Ella esconde la justicia de Dios. ¿Cómo alguien pierde totalmente la noción y codicia algo y simplemente se olvida de la justicia de Dios? ¿Cómo? La codicia es tan poderosa, tan fuerte, que David, uno de los grandes adoradores, simplemente se olvidó todo lo que él tenía con Dios a codiciar. La codicia está maligna. No juegue con la codicia. No piense que tu deseo usted va a vencer fácilmente. No vas a vencer. No juegue con el pecado. La codicia, ella ciega a la persona de Dios, ciega a la mujer de Dios de una manera muy seria. Hace con que la persona simplemente se olvida quién es Dios para ella, se olvide los principios, principalmente la santidad. La codicia ciega totalmente tu papel de santidad. Elimina de tu mente la palabra de Dios, la ley del Señor. Si nosotros miramos la Santa Palabra, solo el asunto de la codicia da un seminario, pero digo, si miramos por toda la palabra de Dios, toda la Biblia que codiciaron, eran hombres santos y justos, o que tenía conocimiento plena de la voluntad de Dios, pero en la hora que codiciaron simplemente se olvidaron de todo lo que vivieron con Dios. Solo de hablar de David es un gran ejemplo para todos nosotros. Aquel deseo ardiente por aquella mujer simplemente hizo con que David se olvide quién él es para con Dios. Él se olvidó de los mandamientos de Dios. Él codició. Él sabía muy bien los 10 mandamientos. Él codició la mujer del prójimo, robó la mujer del prójimo, hizo todo, descumplió 8 mandamientos de una manera, de una sola vez. ¿Cómo? Todo lo que él hizo fue borrado en un instante. Entonces no juegue con la codicia. El engaño de la codicia es terrible. Hace con que el hombre pierda el control de sí mismo. El apóstol sabía muy bien, sabía que el pecado sabía que estaba allá en la esquina y él se iba por el otro lado. No jueguen con la codicia. No cree que usted será fuerte para vencerlo. No. Huya. Huya. Huya de aquello que tú más deseas. Arranca eso de tu corazón. Eso te va a engañar. Es ahí que usted va a ser tentado. Porque solo somos tentados por aquello que codiciamos. Satanás no me va a tentar con bebida, pornografía, cualquier otra cosa. Me va a tentar con aquello que él sabe que yo codicio. Él no va a tentarte con cosas que tú no deseas. No, él sabe que tú no vas a caer en eso. Entonces, mucha atención a tu propia codicia.
principalmente los santos, aquellos que tienen una vida santa. Satanás te va a engañar, va a decir que tú ya estás más que listo, te va a dejar flojo, va a hacer con que tú relajen en el estándar de la santidad, te va a quitar los poquitos. Tú no vas a perder nada en eso. La codicia es una fuente terrible de engaño. Segunda Pedro 2:15. Voy a saltar un poco, amados. En Colosenses 3:5, por favor. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muerto a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia. El principio de este versículo ya da el comienzo para no ser engañado. Por, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muerto a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es la idolatría. ¿Por qué tuve que traer este versículo? Porque trae varios aspectos. Él muestra que aquello que tú codicia, usted está idolatrando, es tu Dios. Aquello que tú estás codiciando te va a engañar y usted va a llegar delante del Señor. ¿Cuánto yo idolatré, Señor? ¿Cuándo yo idolatré, Señor? Yo solo te amo a ti, solo amo al Señor. Usted me amó a mí, solo a mí. Aquello que tú codicia es idolatría. Entonces, esta fuente de engaño engaña a las personas y no saben que están en pecados terribles, apenas codiciando, apenas deseando. ¡Qué fuente terrible de engaño! Pero hoy el Señor nos está arrancando de este mal, amén. Vamos a la tercera fuente del engaño. La tercera fuente del engaño, Satanás, Lucifer. Y en Juan 3:8, aquí estamos hablando del engaño, del engañador, el propio engañador. Entiendan bien, Satanás no es superior a tu corazón de tan engañoso que es. El propio Dios confirmó eso. Satanás no es. Satanás también fue engañado por la propia codicia. Yo subiré al cielo, seré como el Señor. Entonces, primera orden, nuestro corazón de todas las cosas, la más engañosa de todas en nuestro corazón. La segunda cosa, la codicia, los deseos, las voluntades. Engaña, ciega a la persona. La tercera cosa, Satanás, Lucifer. Ustedes son del diablo, padre de ustedes, y quieren hacer lo que él desea. Juan 8:44. Sois de vuestro padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicidio desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla en su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Póngame otra versión. Juan 8:44. Él engaña, miente descaradamente. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer el deseo de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9 dice así:
Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién engaña? ¿Quién es otra fuente de engaño? Lucifer, Satanás. Él trajo la apostasía. Él trajo el mayor de todos los engaños. Él trajo el falso evangelio para la iglesia. Él engañó desde el Edén hasta hoy y continúa engañando a millones. Es la otra fuente de engaño. Todo y cualquier tipo de mentira viene de él. Recuerden, el engaño es mostrar algo falso como si fuera verdad. Es tú llevar a la persona a creer en una mentira como si fuera una verdad. Satanás es una otra fuente de engaño. Y 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Él engaña desde la apariencia hasta su propia, su propio rostro. Es todo para engañarnos. Satanás no viene con una cara fea. No, 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 no. ¿Qué es eso? Él viene como ángel de luz y el siervo de él también. El siervo de Satanás adentro de la iglesia tiene apariencia de piedad. Tiene apariencia. Ellos demuestran ser hombres piadosos, eh, amables, piadosos, tiene palabras dulces como la supuesta sabiduría, pero son hijos de Satanás. Es la fuente de engaño, la tercera peor fuente del engaño. Primera Pedro 5:8. Primera Pedro capítulo 5:8. Sé de espíritu sobrio, está alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiendo. Bueno, sé de espíritu sobrio, está alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás está buscando, amados. Está rondando en todo el tiempo los hijos de Dios. Está rondando al Hijo de Dios buscando a quien tragar. ¿Cómo él va a tragar? A través de la mentira. Él quiere engañar. Él no quiere hacer que la persona peque. Él quiere primero hacer la persona codiciar. Porque si la persona codicia, él sabe que él no necesita más hacer nada. La propia persona ya desea. La propia persona ya vaya y peca voluntariamente. Y después empieza a presentar justificativa delante de Dios. No, Señor, fue la mujer que tú me diste. No, Señor, fue la serpiente. Satanás, él no va a llevarnos a pecar. Él solo muestra dónde llevarnos a pecar. Y él nos engaña. La elección es nuestra. Nosotros somos responsables por nuestros pecados. Nosotros, nadie más es culpable de nuestros pecados. Nosotros somos. Nosotros tenemos que arrepentirnos. No que o me tentó o me llevó a pecar. La elección fue mía. La elección es nuestra, siempre es nuestra elección. Cuarta fuente del engaño. Entonces, primero es el corazón. Segundo, la codicia. Tercero, el diablo. La cuarta fuente del engaño, espíritus engañadores. Aquí son siervos de Satanás. Los espíritus engañadores. Vamos a ver quiénes ellos son, cómo actúan y a través de quiénes. Quiénes ellos son, cómo ellos actúan y
de quién ellos son. La cuarta fuente del engaño. Y nadie más puede ser engañado. Amén. En 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que él es, está el Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente. Entienda bien, cuando el propio Espíritu Santo habla claramente, el propio Espíritu Santo dice, el propio Espíritu dice claramente, para que ustedes no sean más engañados, que esto existe, esto está sucediendo y muchos están siendo engañados. No piense que todo es el hombre también, no. Pero estos espíritus a través de los hombres, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos amados van a estar apostatar, van a apartarse de la verdadera fe y van a seguir espíritus engañadores, espíritus inmundos y doctrinas de demonios. Pero entiendan muy bien, ¿cómo alguien que recibe una doctrina? ¿Cómo alguien recibe una doctrina si no adentro de la iglesia? La palabra doctrina está totalmente relacionada a palabra de Dios, interpretación enseñada de la palabra de Dios. Doctrina de demonios, espíritus malignos, no son los pastores que están predicando, son los propios demonios hablando a través de pastores. Fuentes de engaño maligna, espíritus inmundos. En Primera Reyes 22, Primera Reyes 22, dice así, la palabra de Dios dice, y el Señor les dijo, ¿quién le respondió? El espíritu, un demonio. Un rey estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Escuchen esto. Un rey estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y este rey tenía que ser llevado para la destrucción porque estaba afuera de la voluntad de Dios. En esta hora, un demonio él respondió, y el Señor le dijo, ¿cómo? Y le respondió, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿En la boca de quién? De los profetas. ¿Quién hizo eso? El espíritu. Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Entonces el Señor le dijo, ¿le inducirás y también prevalecerás? Ve y hazlo así. Dios no va a impedir espíritus inmundos de engañar quien está afuera de la voluntad de Él. Dios no va a impedir espíritus inmundos de engañar iglesias enteras por causa de la apostasía, porque ellos eligieron estar afuera de la voluntad de Dios. Ellos eligieron la mentira en vez de la verdad. Entonces, otra fuente de engaño terrible son espíritus inmundos. En 2 Tesalonicenses 2, versículos 10 al 11, conocemos bien ese versículo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11.
Por esto Dios les enviará un poder engañoso, porque crean, para que crean en la mentira, porque tuvieron que rechazaron el amor a la verdad, no tuvieron amor a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es baseada en dos columnas principales: arrepentimiento y santidad. Quien no tiene amor, amor al evangelio eterno de arrepentimiento y de santidad, Dios mismo envía un espíritu inmundo para que tú continúes creyendo en la mentira. Qué horrible pensar así, qué horrible. Usted no tiene cómo vencerle a Dios. No, terrible es estar en el engaño así. Terrible de engaño es ese, porque rechazó el arrepentimiento y la santidad. Ay, ese evangelio de ese ministerio es muy duro, muy difícil. Mi corazón dice otra cosa. Tu corazón, mayor engañoso de todos, te va a llevar al infierno. Tu codicia, tu deseo por este mundo y las cosas de este mundo va a hacer con que te ciegue totalmente por la palabra de Dios. Usted no va a ver la palabra, la ley, la justicia será otra para ti. La codicia, Satanás y ahora los espíritus inmundos, espíritus engañadores, espíritus engañadores. Mi Dios, mi Dios del cielo. Mas va a llegar el día en Zacarías 13:12. Zacarías 13:2. En aquel día, 13:12. Zacarías 13:2. Y sucederá aquel día, declarará el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundos. Dios va a eliminar de la tierra, ¿a quién? Los falsos pastores, falsos apóstoles de la iglesia caída. Dios va a eliminar de la tierra. Y ese día está muy cerca y va a suceder. Primera Juan 4:1. La palabra de Dios es muy clara, amados. Él nos dio, perdón, Primera Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Estamos hablando de la cuarta fuente del engaño, espíritus engañadores. Hablamos que ellos son lo que ellos hacen y por medio de quién ellos actúan. Todo espíritu engañador va a usar un profeta, va a usar pastores, apóstoles, líderes religiosos, personas que tienen sueño, visiones, tienen no sé qué, por ahí que él va a usar. Es por ahí que va a venir el engaño, es por ahí que va a venir el engaño terrible y va a traer rebelión, desacuerdo. Si tú tienes un don espiritual, vigile mucho, vigile, para que tú no seas engañado de esos espíritus, engañando a la iglesia, cegando el entendimiento con una habla suave, seduciendo a todo a tu alrededor, pareciendo ser sabio con apariencia de piedad. Segunda Corintios 11:13-15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz.
Versículo 15. Por tanto, no es de sorprender que que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esos espíritus engañadores están adentro de personas que aparentan ser siervos de Dios. Usted le mira y tú no sabes. Por eso tenemos que discernir en el espíritu, probar los espíritus para ver lo que sale de aquella boca. Te santifica, te reprende. Si no hay reprensión, no hay amor de Dios ahí. Si no tiene santificación, si no te conduce al arrepentimiento, si no te arranca del pecado, no viene del verdadero espíritu. Porque la misión del verdadero Espíritu Santo es primero convencer al hombre del propio pecado, de la justicia y del juicio. Si lo que es predicado no te libra, no te arranca del pecado, no le lleva a él practicar la justicia y no le recuerda del juicio, no le recuerda del juicio eterno, no viene de lo alto, no es eterno. Dios ya no está dando las características para no ser engañados. Si aquello que tu codicia no te lleva a la presencia de Dios, no arranca, si no te arranca del pecado y no te hace recordar del juicio, arranque de tu vida, arránquelo totalmente de tu vida. Eso va a ser un canal de engaño, va a ser un canal para destruirte. Quinta fuente del engaño. Voy a acelerar aquí para concluir. La quinta fuente del engaño que ha engañado a millones de personas, millones y millones adentro y afuera de la presencia de Dios, el mundo. El mundo es es la quinta mayor fuente. Primera Juan 2, 15 y 16. El mundo ya es del maligno, amados. No améis al mundo. Primera Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Recuerden que la codicia, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, tiene una fuente que es el mundo. Si no es el mundo, no existiría la codicia. No existiría lo que codiciar. Pero todo lo que está en este mundo está atrayendo y está engañando al pueblo de Dios y atrayéndolos para dentro de él. Las cosas, deseos, las concupiscencias, aquello que ha agradado los ojos, la concupiscencia, ha agradado el entendimiento. El mundo es una de las mayores fuentes del engaño. La quinta mayor fuente de engaño que existe es el propio mundo. Y amar al mundo es amar la fuente de la mentira, que es el mundo. La fuente del engaño. Efesios 2:2. Efesios capítulo 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ponga en otra versión, en que en otro tiempo estuviste según el transcurso de este mundo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos en los hijos de los desobedientes. El mundo está lleno de espíritus que llevan al hombre a caminar constantemente desobedientes. Todos los que están en el mundo están siendo llevados para la desobediencia. Todos los que están en el mundo
están con el espíritu de desobedientes. Todos. Si tú convives con este mundo, te conformas con este mundo, en Romanos 12:2, donde quería llegar, Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es buena, aceptable y perfecto. Entonces, entiendan bien, la única forma de tú ver ser del mundo es transformando la forma de tu pensamiento. Si tú te conformas con este mundo, si el mundo allá afuera está todo bien para ti, tú ya eres del mundo. Tú ya estás engañado. La Biblia ordena, no te amoldes, no te conforméis en otra versión. Busquen otra versión que dice, no os conforméis, no conforméis es no conformarte de ninguna manera con los estándares de este mundo. No compactuar, no aceptar, no amoldearse, no moldearse. ¿Qué es moldearse? Hacerse igual, es parecerse al mundo, es ser como ellos. El mundo entero habla así, yo hablo también así. El mundo todo se viste así, yo también me visto así. El mundo hace así, yo también voy a hacer así. El mundo engaña, arranca al hombre de la santidad. Todo engaño tiene el objetivo principal de la tercera fase, es arrancar al hombre de la santidad. Todo engaño es para quitar la separación que el hombre tiene de este mundo y la unidad de él con Dios. Él tiene que quitar al hombre de esa unidad con Dios para llevarlo al mundo. Entonces, no se amolden a lo estándar de este mundo, pero transfórmense por la renovación de su fe, de su mente, perdón, para que así pueda, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es buena, aceptable y perfecta. La buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Ya se imaginó, amados, vivir la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Alguien que se moldea a sí mismo 100% en la presencia de Dios. ¿Qué puede suceder con esa persona? Esa fue la pregunta que hizo arrepentirme. Fue eso lo que me hice y que me trajo a la presencia de Dios. ¿Qué puede suceder en la vida de un hombre que resuelve obedecer 100%? ¿Qué será que puede suceder en la vida de un hombre que resuelve obedecer 100%? Morir 100% para sí mismo. ¿Qué puede suceder? ¿Qué será que puede suceder? Enoch probó eso. ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¿Quién nos diera? Oh Señor. El mundo, en primera Juan 5:19, hay muchos versículos, pero voy a avanzar. Primera Juan 5:19, Primera Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo poder del maligno. Solo para definir de una vez por todas, el mundo todo ya está sobre el poder del maligno. No hay nada del mundo allá afuera que pueda ser bueno para nosotros. No hay absolutamente nada en este mundo ahora, principalmente en el tiempo que estamos llegando, que pueda ser bueno para nosotros. Sexta fuente del engaño,
La mente corrompida. Cuando la mente de la persona está corrompida, ella se vuelve una fuente de engaño constante. Es una fuente terrible de engaño, pues la mente corrompida, ella está cauterizada, no consigue más mirar el pecado, no consigue más ver el pecado, no consigue más reconocer que está errada, nunca más. Y si alguien no consigue reconocer el pecado, es imposible esa persona ser salvo. Estar con la mente corrompida es uno de los peores escenarios para cualquier persona. No importa cuánto usted hable, explique para esa persona o intente alertarlo cuando ya está con la mente corrompida, ella no escucha a nadie, ni a Dios. Ella no escucha más a nadie. Esa es una fuente de engaño terrible. La sexta fuente de engaño, la mente corrompida, segunda Corintios capítulo 11:3. Segunda Corintios 11:3. Pero, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestra mente sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Cuál es el primer efecto de la mente corrompida? Quitar la persona de la pureza. Recuerden que yo hablo el efecto, uno del objetivo principal es arrancar del hombre de la santidad. La codicia quitó a David de la santidad inmediatamente. La codicia es una fuente de engaño, pero la mente corrompida hace con que el hombre se desvíe. ¿Qué significa eso? ¿Ese mensaje es para quien está allá afuera? No. Alguien que se desvió es porque ya estaba en el camino. ¿Cuánto estuvo adentro del santo ministerio que conoce el camino, están caminando en el camino y simplemente tuvieron la mente corrompida por la serpiente y se desviaron? Y después que la mente fue corrompida, la primera cosa que fue arrancada fue de ellos fue la pureza. Ellos entraron en un nivel devastadora, increíble. Es increíble el nivel de impureza que la persona entra cuando tiene la mente corrompida. Es una fuente de engaño terrible que ha cegado a millones en Brasil y en todas las naciones. Ahora estoy hablando adentro del Santo Ministerio. ¿Cuántos hermanos preciosos, santos, que yo admiraba muchísimo, simplemente tuvieron la mente totalmente corrompida por la propia serpiente y se desviaron de una vez? Estaban en el camino, se desviaron porque ya estuvo en el camino. Estaba yéndose bien, estaba yendo todo correcto, todo bien, pero Satanás corrompió, así como corrompió ¿a quién? A Eva en el jardín. Haciéndole ¿qué? Codiciar con los ojos, ser como Dios, querer la autoridad, tener poder. ¿Cuántos hermanos cayeron por causa de la busca del poder? Mi Dios del cielo. ¿Cuántos cayeron porque se rebelaron? Porque escucharon el propio corazón y no entendieron que era Dios probándole a ellos. En vez de someterse, ellos dijeron, yo estoy correcto, usted está mal, usted está incorrecto, y no reconoce la dureza del corazón. Y en este momento una multitud de demonios entra sobre ellos. Y ellos no se dieron cuenta, A partir de ese punto, la mente corrompida no tiene más regreso. La persona es solo la persona reconocer, es solamente una obra muy poderosa del propio Espíritu Santo. Yo no me olvido, estaba siendo severamente reprendido por nuestra más senior arzobispa por causa de mi pecado,
Y yo no estaba viendo eso. Y ella usó una palabra y dijo, oh, ya de nada sirve hablar con él, ya está con la mente corrompida, es cauterizada, ella usó la palabra, cauterizado. Cuando ella usó esa palabra me acordé de cuando yo estaba en la situación de reprender un líder que estaba con la mente cauterizada y él no veía de ninguna manera. Él no veía de ninguna manera. Yo decía, mi Dios, ¿cómo puede la persona quedar ciega en ese nivel? ¿Cómo no puede ver que está en el error? Entonces la hora que yo estaba siendo reprendido y yo teniendo mi razón, mi propia justicia adentro de mí, yo estaba correcto, yo no estaba haciendo nada de eso, yo justificándome. Y adentro de mí, yo me recordé, cuando yo veía esa persona, yo quedaba impactado, admirado de ver cómo aquella persona no veía eso. Entonces, ahora cuando la arzobispa habló eso, yo dije, mi Dios, yo no estoy viendo. En la hora me dio un colapso, el Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero quedar ciego. Por el amor de Dios, yo me arrepiento. Por la dureza de mi corazón. ¿Cómo yo no estoy viendo lo que ella, cómo yo no estoy viendo lo que ella me está hablando? Si ella está hablando, es porque ella está viendo. Entonces, muéstrame, Espíritu Santo. Cuando yo dije, muéstrame, yo me arrepiento por la dureza de mi corazón. Cuando yo hablé, cuando yo hablé y yo dije, yo me arrepiento. Es como si Dios me quitara de mí y me hiciera ver a mí mismo y ver otros mucho más pecados que mis líderes no estaban viendo. Y yo descubrí cuán podrido yo era, cuán podrido. No es fácil reconocer. Satanás muestre un poco distorcido las cosas. Él te hace hacer pensar que tú tienes razón en ese punto y te hace olvidar todo el resto de lo incorrecto que tú estás, de la malignidad que tú estás haciendo, de rebelión, de injusticia, de ceguera, de todo, de soberbia, orgullo, prepotencia y muchas otras cosas más terribles. Todo lo que Lucifer adora ocultar en el corazón del hombre. Mi Dios, en la hora ahí yo llevé un susto porque cuando yo me vi realmente lo podrido que yo era, lo podrido, mi Dios, cómo yo llegué en eso, cómo yo fui engañado. Y ahí Dios me hizo recordar, recuerda tu codicia allá, fue allá que empezó. Tú no querías tal cosa. Ahí Satanás te fue mostrando esa cosa. Tú fuiste codiciando cuando tú viste, cuando tú ya estabas aprofundado en eso y ya estaba cauterizado en tu mente. Usó mi codicia para engañarme. Y después cuando tú eres engañado, coloca muchas otras cosas, muchas cosas atrás de ti, muchos errores atrás de ti. Y tú quedas ciego, cauterizado con la mente. Entienda, cuando Eva fue engañado por la serpiente, ¿qué ella hizo? Se cubrió con la hoja de higuera. Ella se hizo su propia justicia, ella se cubrió. Una persona que está con la mente cauterizada no consigue ser reprendida porque tiene una justicia propia que ella misma se revistió, que ella tiene razón y todo el mundo está incorrecto y solo ella está correcta. Nadie consigue probar lo contrario y la culpa siempre es del otro porque el propio Dios llega en ti. Eva, ¿qué tú hiciste? Tú dije, no, no fui yo, fue la serpiente. Ay, 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 mi Dios del cielo. Después que la persona es engañada, se reviste de una propia justicia y automáticamente esa justicia de ella muestra que la verdad es superior que todos, hasta mismo para el propio Dios. Mismo si el propio Dios desciende del cielo y habla, ¿por qué tú hiciste eso, Adán? Él va a decir, fue la mujer que tú me diste. Se justifica siempre. Mi Dios, es muy difícil salir
de lo podritud, del engaño. La mente corrompida, una fuente de engaño terrible, pero muy terrible. Oren, amados, supliquen al Espíritu Santo de Dios que nunca les deje a su mente corrompida. Nunca deje sus mentes sea corrompida. Colosenses 1:21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras. No era ese versículo. Coloca otra versión, por favor. Colosenses 1:21. Y ustedes que en otro tiempo eran extraños, enemigos en el entendimiento de sus propias obras, pero ahora con todo ustedes lo reconciliaron. Entiendan, todo hombre está apartado de Dios es porque la mente de él está distorcido, está engañado. Todo hombre que está separado de Dios, él necesita ahora entender a Dios, entender la verdad, transformado por la renovación de nuestro entendimiento. Él no es por sentimiento que la persona es atraída, no es por una oración que va a llorar, que va a quedar triste, emocionada, no, no es por emoción, es por entendimiento. El sentimiento va y viene. Toda persona que viene de la yo hago una predicación muy emocionante por causa de una emoción muy grande, ahí ella sale facilísimo. Entonces hay un pastor muy precioso, todos nosotros conocemos, no voy a citar su nombre, él llora mucho, él siempre está llorando. Una vez estaba en la casa, una vez yo estaba en su casa, viene el comienzo de la conversión de él, lloraba, lloraba, lloraba. Estoy muy emocionado por este mensaje. Ahí yo le dije, amado, esa lágrima no quiere decir nada para mí. Mañana tú puedes estar haciendo otra cosa. Llorar no significa nada. ¿Entendieron? Entender es más importante. Llorar, él estaba ya llorando, emocionado. A mí no me gustaba nada que él esté ahí llorando. Yo quería que él entendiera, porque entender es mucho mejor que emoción, que lloro. Una vez que la persona entiende, nunca más sale de la mente de la persona. Las emociones va y viene. El tiempo todo va y viene la emoción. Pero de todas las cosas, lo más engañoso es el corazón. Por eso la iglesia, la apostasía, ellos enfocan en el evangelio que emociona a las personas, siempre trayendo aquella sensación de bienestar. Ay, mira lo que Dios está haciendo por ti. Ay, te está sanando, te está haciendo no sé qué cosa. Ay, está diciendo aquellas personas, te está diciendo aquellas palabras emocionales. Sabe aquella palabra que deja a todo el mundo emocionado. Aquel fondo musical, una frecuencia y hace a todo el mundo llorar, pensando que aquello es la presencia del Dios. Oh, mi Dios, no. Engaño. La séptima fuente del engaño. Palabra y discursos engañosos. Palabra y discursos engañosos. Romanos 16:8. Vamos a saltar, voy a solo dar un ejemplo para cada otro. Necesito llegar al final, que es muy importante. Amén. Pues, Romanos 16:8. Romanos 16:8. Romanos 16:18, perdón.
Romanos 16, 18. Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañosos y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, otra fuente de engaño, palabras y discursos, lisonjeras. No voy a citar, pero a través de la palabra y discursos. Cuando yo estaba hablando aquí, si tú ves a esos pastores coach en el internet, usan discursos con historias emocionales para mostrar de la misma forma que va a ser en tu vida, que va a sanar, que va a te establecer sin tú arrepentirte de tus pecados. Mentira. Esa es una otra grande fuente de engaño. Séptimo engaño, séptima fuente de engaño, palabra y discursos engañosos. Y esos líderes hacen por sus propias cuentas, hacen por sus propios apetitos, por medio de palabras suaves y lisonjeras. Engaña el corazón de los ingenuos. ¿Engaña qué? Los corazones. Consigue colocar en el corazón de un ingenuo intereses, deseos, voluntad, y todos son engañados. Y Efesios 5, 6, para concluir, hay tanta cosa aquí, queda para otro momento. Efesios 5, 6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de los desobedientes. Palabras vacías, sin vida, sin llevar a nadie a la vida eterna. Octava fuente, palabra. Hay muchas cosas, voy a saltar para que todos sepan la fuente. La octava fuente, personas o líderes falsos. Personas, líderes falsos. Mateos 7:15. Mateo 7:15. Cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mi Dios. Todos conocemos Mateos 24:5. Muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Entonces, otra fuente de engaño son pastores, líderes, apóstoles, personas. Son fuentes de engaños. Grandes líderes, fuentes de engaño. Dios no está hablando de demonios aquí, no. Él está hablando de las personas mismo, personas mismo. Cuando demonios, él especifica, pero aquí es personas que son engañosos, engañan a millones. Líderes, falsos líderes que engañan, falsos profetas que engañan, falsos profetas que profetizan con sus propias vanidades, sus propios beneficios. Segunda Pedro 2:1, Segunda Pedro capítulo 2:1, la palabra de Dios dice así: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, siempre hubo y está teniendo hoy y está habiendo hoy también en medio. No dijo que los falsos profetas estarán allá afuera. El Señor no dijo eso. Estará adentro de la propia iglesia. Este versículo fue para adentro de la propia iglesia de Cristo. No es la iglesia allá afuera, es adentro del santo ministerio. Adentro. Eso es terrible. La palabra de Dios es muy pura y verdadera. Si Él dice que es en medio de nosotros, en nuestro medio,
tenemos que estar atentos. Algunos de nosotros va a intentar engañarnos, traer mentiras, herejías. Yo ya he visto en nuestro propio ministerio predicando herejías. Hay muchas fuentes de engaños. Por eso necesitamos, amado, del Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos del Espíritu Santo? La novena fuente, esta es terrible, el autoengaño. La novena fuente de engaño es el autoengaño. ¿Puede una persona engañarse a sí mismo? Puede. Muchas veces no estoy hablando del corazón, no estoy hablando del diablo, no estoy hablando del espíritu inmundo, no estoy hablando de codicia, estoy hablando de autoengaño, autoengañarse. No estoy hablando de mente corrompida, no. Estoy hablando de autoengaño, autoengañarse. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Ustedes van a observar que la persona se engaña a sí mismo. Otra grande fuente de engaño, Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismo. Dios. Usted que escucha la palabra de Dios y no las practica, usted está engañando a ti mismo. No es ni el diablo, no es ni tu corazón, tú mismo engañándote, que tú te estás decidiendo engañar a sí mismo, que pensando que está todo bien contigo, que tú vas a ser salvo solo oyendo y no practicando. No caiga en esta mentira, no se engañe a sí mismo, practique. Vamos a practicar la palabra, amados. Qué difícil esta palabra. Cuán difícil sabemos cuánto no practicamos la palabra de Dios. Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Yo creo que cada versículo aquí es motivo para arrepentirnos. Estamos, cada versículo aquí es motivo para arrepentirnos. Estamos caídos en todos ellos. ¿Cómo seremos salvos, amados? ¿Cómo seremos salvos? Autoengaño. Gálatas 6:3. Gálatas 6:3. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. En 1 Corintios 3:18, voy a leer rápidamente para concluir. 1 Corintios 3:18. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Otra fuente de engaño principal, y para concluir, el pecado. El pecado es un grande fuente de engaño. A partir del momento que la persona peca, inmediatamente entra en varios niveles de engaño. Cuando concluye el pecado, inmediatamente entra en varios niveles de engaño. Hebreos 3:13 para cerrar aquí. Voy a dejar el restante para otro día. Al contrario, al Hebreos 3:13, ante exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Una persona que usted intenta predicar y
Tú intenta hablar, ella no quiere escuchar, ella ya entró en el pecado, ya pecó y está en un nivel de engaño que no quiere escucharte. Ella no quiere ser ayudada. Ya intentó ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. El pecado es una fuente terrible de engaño. Cuando la persona peca, Satanás tiene acceso al alma, al cuerpo, al espíritu de la persona y penetra con todo y cualquier tipo de engaño, haciendo a la persona afundar 7 veces más en el pecado. El pecado consumado es una fuente terrible de engaños, no de engaños, sino de engaños. La 11ª fuente, el 11, el orgullo, el orgullo. Obadías 1:3, un versículo y vamos a concluir. El orgullo es otra terrible fuente de engaño. Obadías 1:3, la palabra de Dios dice así: la soberbia de tu corazón te ha engañado, te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dice en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Mucho se siente autosuficiente. El orgullo es una fuente de engaño terrible. Y para concluir, la religiosidad y la apariencia de religiosidad. Es mucho versículo, pero voy a concluir aquí. 2 Timoteo 3:15. Ya citamos aquí, no voy a leer nuevamente. 2 Timoteo 3:5. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Amados, aquí citamos rápidamente. Tendría muchos versículos que me gustaría haber leído. Es muy importante conocer la fuente del engaño para no ser más engañados. Porque todavía en los días de hoy, con el profeta del Señor gritando a las naciones de la tierra lo que está a punto de suceder a cualquier momento, muchos hermanos están adentro de este santo ministerio, están dejándose engañar por una de estas fuentes, por una de estas fuentes de engaño. Dios está queriendo arrancarnos. Dios quiere arrancarnos del engaño de una vez por todas y llevarnos para su maravillosa luz. ¿Sabe con la conclusión que yo tengo, amados? Y en todo lugar hay engaño. ¿Por qué Dios está permitiendo nosotros ver eso ahora? Para no desear más estar aquí. Tenemos que salir de aquí. Mis propios hermanos están engañándome. Mi enemigo de mi propia casa es de mi iglesia. Mi enemigo son los de casa, son mis hermanos. Dios está colocando una inquietación en nuestros corazones para salir rápido de aquí. Señor, quítanos de esta tierra rápido, mi Señor. Él quiere dejarnos fuera del confort de esta tierra. Él quiere llevarnos para definitivamente vivir la buena y perfecta y agradable voluntad de Él para todos siempre. La peor, la peor cosa no viene, el engaño no viene de adentro. Él no viene de afuera o personas del mundo, del pecado, del espiritual. Viene de todo lugar, de todo lugar. No estamos seguros aquí, amados. Tenemos que salir de este lugar. El mejor lugar para estar constantemente es de donde el engaño no intenta quitar, de la presencia de Dios. Diga, la solución absoluta para, para el engaño es la santidad. Diga santidad. Todos los que se separan, todos los que se purifican, quitan de cerca todas las fuentes de engaño. Las personas santas no quieren escuchar cualquier cosa.
no escucha cualquier mensaje, no escucha cualquier situación. Ella no queda viendo al mundo, ella no mira las cosas, ella no desea nada, ella desea solamente al Señor, desea la presencia de Dios, solamente a Él. La santidad, amados, es el camino para salir del engaño. La santidad es la fuente de la verdad, porque la santidad es la separación y estar totalmente cerca del Señor. La santidad, la separación de este mundo. Entonces, vamos a arrepentirnos, amados, de cada una de estas fuentes de engaño que nos dejaron llevar por mucho tiempo. Vamos a arrepentirnos y ahora entrar en santidad de verdad, buscar la santidad, vivir en santidad, caminar en santidad, mantener la paz con todo y la santificación sin la cual nadie de nosotros va a ver al Señor. La santidad es salir del engaño. Entienda, todo lo que entraron en el engaño es porque codiciaron algo, no codiciaron al Señor. Todos los que cayeron en el engaño porque escucharon a la serpiente y no escucharon al Señor. Todos los que cayeron en el engaño se inclinaron al deseo del corazón y no los deseos de los corazones del Señor. Cuanto más tú te aprofundas en la palabra del Señor, más tú ves lo que Dios quiere y lo que Él espera, lo que Él ama, y usted cambia. Tú pides para que Él arranque tu deseo y coloque el deseo de Él en tu corazón, adentro de ti. Llega el momento maravilloso, que no es más tú que vive, es Cristo que vive en ti. Llega un momento maravilloso en que la ley, la palabra de Dios ahora está grabada en tu corazón. El engaño no entra más porque lo que está dentro de tu corazón, aquello que tú codicia, aquello que tú amas, que tú adoras de verdad, es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Usted ama hacer la voluntad de Dios. Si Jesús no hace, tú no haces. Si Él no le gusta, tú no te gusta. Cuanto más usted actúa así, más lejos del engaño tú quedas, más protegido y más preparado vamos a estar para la gloriosa venida de Jesús. Diga, Señor Dios, vamos a hacer una breve oración, amados. Mi Señor Jesús, repitan, Señor Dios, yo escuché tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, está abriendo mi entendimiento para que yo pruebe la buena y perfecta voluntad tuya. Por eso, Señor, hoy yo me arrepiento totalmente por haber escuchado mi corazón, Señor. Yo me arrepiento, Señor Dios, por toda codicia que yo tuve. Yo me arrepiento por toda codicia todavía hay en mí, Señor. Yo me arrepiento por mis propios deseos malignos, oh Padre. Yo me arrepiento por los deseos carnales, me arrepiento. Señor Dios, yo me arrepiento por dar oído al enemigo que me ha engañado constantemente. Yo me arrepiento por haber escuchado a la serpiente. Señor, me arrepiento por dar oído al espíritu inmundo, espíritu engañadores. Yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Señor, yo me arrepiento, Señor Dios, por el corrompimiento de mi mente, Señor, por muchas veces dejar mi mente ser corrompida por la serpiente. Dejé mi mente engañar y quitar de la pureza que está contigo, Jesús. Yo me arrepiento, Señor. Yo me arrepiento por escuchar falsos líderes, falsos predicadores, falsos apóstoles
Yo me arrepiento, yo me arrepiento. Señor, me arrepiento totalmente por haber engañado a mí mismo muchas veces, Señor Dios. Yo mismo haberme engañado a mí mismo, creyendo en mi propia justicia, creyendo en mis propios pensamientos y no en tu palabra, creyendo que solamente tu propia palabra y no practicando, Señor Dios, está todo bien. Oh, Señor, yo me arrepiento, me arrepiento. Yo me arrepiento, Padre, por todos mis propios pecados. Yo me arrepiento totalmente, porque mi propio pecado me ha engañado tanto. Oh, Señor, yo me arrepiento, Señor. Yo me arrepiento, Señor. Señor, me arrepiento por todo orgullo, por cada fuente terrible de engaño, Señor. Perdona, Señor, nuestro orgullo, nuestra soberbia. Perdónanos, Señor. Yo me arrepiento, Jesús. Yo me arrepiento por dar tanto oído a mi propia soberbia y orgullo. Yo me arrepiento totalmente, Señor. Me arrepiento. Me arrepiento, Señor Dios, por la religiosidad, por la apariencia espiritual, por la apariencia de piedad, negando la eficaz, no dando frutos, Señor. Yo me arrepiento en el nombre de Jesús por todas las fuentes de engaño que dejé ser contaminado. Pero hoy, Señor Dios, en el nombre santo de Jesús, yo me arrepiento de todas estas fuentes. Señor Dios, yo me arrepiento, Señor, por haber consumido, Señor, el engaño de todas esas fuentes. Yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Mas hoy, Señor, yo te recibo, Señor Jesús, como mi única fuente, Señor, y fuente de la verdad, fuente de la sangre de Jesús, la fuente de la palabra, la fuente de mis voluntad, la fuente de mis anhelos, la fuente de mis deseos ahora. Señor, que no sea más mis deseos, más tu deseo, que sea tus voluntad adentro de mí, a través de mí. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Señor, yo declaro en esta mañana que yo, en el nombre santo de Jesús, yo nací de nuevo. Yo nací de nuevo. Aleluya.